Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana, como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín y Javier Tello para discutir dos temas muy polémicos. Primero vamos a analizar los muchos frentes abiertos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Después vamos a examinar de nuevo lo que está ocurriendo en Venezuela, la intervención de Estados Unidos y la postura de México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches Javier Tello. Leo, buenas noches. Jorge Castañeda. Leo. Héctor Aguilar Camín. Leo, muy buenas noches. Y hoy vamos a comenzar debatiendo sobre el tema de las múltiples frentes abiertos que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí hice una rápida lista, así que me salió al vuelo, porque pues, hay que decir que antes de tomar posición, una decisión muy importante que todavía se está operando, que es la cancelación del nuevo aeropuerto de México en Texcoco, la guerra contra el huachicol, con el consiguiente desabasto que produjo en varias regiones del país. Están y continúan los paros y bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que comenzaron en Michoacán, pero ya se han multiplicado hacia Oaxaca y Chiapas. Están las huelgas en Matamoros, ¿no?, que siguen muchas de ellas sin resolverse. Incluso ya hay la amenaza de otras huelgas en otras empresas. Está, desde luego, el desastre financiero y operativo que recibió este gobierno de Pemex, esa bomba a punto de explotar, que ya dice Fitch Rating que si no hacen algo va a explotar, ¿no? Está, desde luego, la aprobación de toda la discusión de la aprobación de la nueva Guardia Nacional, que para fines prácticos va a tener pues un mando militar. Y ahora, este fin de semana, pues ahí de refilón López Obrador abre otro frente que tiene que ver con el azúcar. El azúcar es un tema muy importante, muy sensible políticamente. Dice que va a revisar todo el tema del comercio exterior que tiene que ver con el azúcar, con los endulcorantes, y eso sabemos que es un tema muy sensible en Estados Unidos y que puede meterle ruido a la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, hay muchos frentes abiertos, hay muchos, se decía, ¿no, Héctor? Muchos fierros en la lumbre, ¿no? Ustedes dos han escrito, ¿no? Dos más. ¿Más? Venga, agréguenle. Las caravanas. Correcto, las caravanas que siguen cruzando. Las que entran por el sur y la devolución de los hondureños de Estados Unidos a México, que ya empezó hace unos 4 o 5 días. Y que tú, por cierto, lo adelantabas, que México en la práctica se estaba convirtiendo en un país yo así tercero, ¿cómo se llama? Tercer país seguro, pero dejando esa discusión casi semántica a un lado, el hecho es que ya están volviendo los hondureños, los americanos los están devolviendo y ya empieza a haber los problemas en Tijuana pero en fin, ahorita lo platicamos, pero es un nuevo frente, es un frente abierto con Estados Unidos, con la ciudad de Tijuana y en los próximos días seguramente con la ciudad de Juárez. Ahora, nos tiene, Héctor, que sorprender esto cuando López Obrador dijo: yo voy a hacer de un sexenio de 6 años. Es que, mira, la verdad es que yo creo que es el peor inicio de gobierno que hemos visto desde Ernesto. Credibilidad, confianza, decía Javier, y tiene razón, del presidente en funciones. Pero si tú pones, pues lo acabas de enumerar, todas y cada una de las cosas, si añades algo que nos recordaba Jorge la vez pasada, que está ya en todo el periodismo económico, que todo esto puede provocar quizá la caída de un punto de crecimiento respecto del no muy satisfactorio crecimiento, pero crecimiento al fin de los años del gobierno de Peña. El conjunto es realmente muy crítico, es decir, ha echado para atrás una inversión de $13,000 millones que se ha convertido, que era un fondo de inversión y se ha convertido ahora en un horizonte de deuda impresionante, que hay que pagar. El nuevo aeropuerto está. Luego, ha desmantelado una buena parte de la burocracia que sí sirve.
y hemos visto en muchos sectores renuncias, despidos, pero también muchas jubilaciones y prejubilaciones adelantadas. Y hemos empezado a ver algunas de las consecuencias de eso, yo creo, en el tema del desabasto de la gasolina, que naturalmente que le dejaron la víbora chillando en el sentido de que es muy precaria, y más precaria siempre en el mes de diciembre, toda la cadena de dar inventarios suficientes para esa demanda que crece mucho. Pero está bastante claro que se equivocaron en varios de los pasos y la inexperiencia o la soberbia o, vamos a dejarlo en inexperiencia, de los nuevos funcionarios no alcanzó para esta situación de emergencia que año con año hay que resolver en Pemex. Y la consecuencia es que llevamos todas estas semanas de desabasto con decisiones erráticas para resolverlo, como la de comprar esas 900 pipas que quién sabe cuándo realmente van a llegar, pasando por encima de mecanismos elementales de licitación, porque todo es una emergencia, etcétera. Entonces, si tú sumas eso, sumas el tema del desabasto, el tema de la destrucción de valor económico, el tema de la baja calificación para la empresa Pemex, el tema de la escasez en la vida cotidiana de millones de mexicanos, y añades a todo eso que no ha bajado el crimen. Sí, lo que traíamos. No hay ninguna evidencia hasta ahora de que este gobierno haya contenido la corrupción, y que empiezan a aparecer cuestiones nuevas como la intratabilidad del aliado del gobierno, su ala izquierda, diría Jorge. Yo digo que no es una ala izquierda, es una ala ultra clientelar, ¿no? Es un clientelismo ultra. Más lo que puede desahogarse a partir o desatarse a partir de esta crisis en Matamoros, si eso se corre por toda la frontera, bueno, puedes tener ahí un reguero de desocupación y destrucción de productividad también, concediendo que los salarios están muy bajos y que los tienen que aumentar. Entonces, si pones todo eso junto y vas añadiendo que le van a poner precios de garantía a la leche, que le van a poner precios de garantía al azúcar, que le van a poner... Entonces empiezas a ver que todavía lo que falta y lo que está anunciado puede ser incluso más conflictivo. Bueno, y sin embargo las encuestas ponen a López Obrador los cuernos. Es que esa es la contradicción. La contradicción es impresionante. Tú dices, es quizá el peor comienzo de un gobierno, pero caray, ¿cómo leer esto en Palacio Nacional, Javier? ¿No? Sí, sin duda hay un tema de cómo interpretar todo esto. Yo digo que hay varias cosas que hay que tener claro. Primero, la lista de los frentes. ¿No? ¿Cuántos son? Porque cada quien hace su lista y son listas distintas. Yo diría que son frentes muy, muy distintos. Algunos que él abrió, otros que él heredó. Y sí es muy distinto. Pero sí son muchos. Algunos de estos frentes han sido frentes... La CENTE ha sido un frente permanente en las últimas 2 décadas. ¿Había dejado? No, va y viene, va y viene. No, pero están más empoderados. Están mucho más empoderados. No, pero es verdad. Es verdad. Sí. Digo, no sé, me acuerdo los 2 primeros años del sexenio pasado, nos las pasamos hablando de la CENTE, y del frente de la CENTE, de que lo estaban manejando mal, en fin. Entonces, a mí los que me interesa entender bien son los provocados por él, los heredados, para mí son menos importantes, no que no sean relevantes, ¿no? Le complican la vida. Pero entonces está el tema de la cantidad, está el tema de la calidad de los frentes, es decir, hay coherencia, o sea, son frentes que uno entiende por qué se abren, y hago la comparación con Peña Nieto. El arranque del sexenio de Peña Nieto, y tuvimos esa discusión aquí, también fue una cosa abrumadora. Por el Pacto por México. Por la cantidad de temas, no digamos frentes, pero también eran frentes que abrieron. La reforma educativa, la reforma energética, todas al mismo tiempo. Tú siempre decías que una por una, que la más importante primero, bla, 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 ¿no? Yo defendía la lógica de hacerlo todo al mismo tiempo, porque sí veía una lógica en los distintos frentes abiertos y veía una cierta coherencia y compatibilidad de que estuvieran abiertos al mismo tiempo. Pero aquí no me queda tan claro, que no la veo con toda claridad. También la interpretación, era lo que preguntabas ahorita. Híjole,
se me ocurren miles de posibles interpretaciones que no se excluyen. Hombre, prometió una sacudida y una sacudida implica muchos frentes. Podemos discutir cuáles sí, cuáles no, pero implica muchos frentes. Prometió un cambio radical y es difícil pensar en un cambio radical sin abrir muchos frentes. La prisa, el tema de la prisa, que es independiente del cambio radical o de la sacudida, tiene prisa, lo que tú decías de hacer en 6 años lo de 12. Una estrategia para atolondrar al enemigo. Queda clarísimo que todo el mundo está hecho bolas y no sabe ni para dónde mirar. Y que él parece estar en control de la agenda, por lo menos, del discurso público, por lo menos. Puede ser un problema de aprendizaje, puede ser un problema de que no hay contrapesos ni formales ni adentro de Morena. Es decir, tal vez muchos presidentes llegaban con su listota y se daban cuenta de frentes que querían abrir en los primeros 100 días y se daban cuenta que el Congreso no los dejaba, que los gobernadores no los dejaba, que había gente dentro de su propio partido que no los dejaba. Aquí no hay esos contrapesos. Entonces, frente que quiere abrir, lo abre. Falta de esos contrapesos. Voluntarismo, claramente. Y no se excluye en todo esto, ¿no? Claramente hay un tema de, pues lo abro porque lo abro, ¿no? Porque es ¿no? Este voluntarismo excesivo. Me canso ganso. El me canso ganso, etcétera, etcétera. Y también creo que hay una idea del poder de darle prioridad a la acción. Me acuerdo muy bien, creo que fue María Amparo Casar que se la pasaba diciendo el sexenio pasado que legislar no es gobernar. Yo sospecho que la idea de gobernar que se tiene ahora es la acción. Que todo el día y todos los días sucedan cosas, ¿no? Entonces también, en fin, no sé, se me ocurren muchas posibles interpretaciones. Jorge. A ver, yo estoy de acuerdo con Javier que la lista es muy variable. Un frente que no hemos mencionado y que obviamente no es responsabilidad ni culpa ni nada de López Obrador es el accidente, el hecho de la muerte del gobernador, la gobernadora de Puebla y su marido, que va a haber un resultado, algún día algún resultado. Cualquiera que sea el resultado de las investigaciones va a ser malo. Porque si es que fue un accidente nadie lo va a creer y si es que fue un atentado pues va a ser desastroso. No es un frente que abrió López Obrador, pero ahí está y es mayúsculo en cualquiera de los dos casos. Entonces, la lista puede cambiar en función de muchas consideraciones. Yo quisiera tocar un tema que Héctor mencionó, pero que me parece que va más allá de si es el ala izquierda o Matamoros. Sí. Hay un tema que siempre sucede con los gobiernos de izquierda en cualquier país del mundo, en cualquier momento de la historia, que es que la gente, con toda razón, reivindicación, piensa que ahora sí va a poder lograr la satisfacción de sus reivindicaciones. It's payday. It's payday. Tiene a un gobierno que está de su lado. Sí. Entonces, pues es lo más lógico del mundo que la gente que apoyó a López Obrador empiece a buscar cómo defender esos intereses. Salarios, pagos atrasados de la coordinadora, lo que tú quieras, primero. Segundo, que pueden recurrir a métodos de lucha que no podían utilizar con gobiernos adversos. ¿Por qué? Pues porque es un gobierno amigo. El compañero presidente Allende, el compañero presidente López Obrador. Jamás voy a reprimir. Bueno, pues tiene mucho sentido eso. Claro. Y también el hecho de que pues lleva mucho tiempo la gente esperando que algunas cosas funcionen. Entonces, tienes el tema de las maquiladoras en Matamoros que puede o no extenderse. Ya se extendió dentro de Matamoros a la planta de Continental, de Coca-Cola. Así es, de Arca Continental. Que ya no es una maquiladora, no exporta, es una empresa mexicana que produce para el mercado mexicano. Ya es un cambio ahí muy importante. Segundo, la coordinadora que se extiende de Michoacán a Chiapas y en parte a Oaxaca, más a Chiapas que a Oaxaca. La UAM por primera vez en 13 años está en huelga. Muchos dirán, y lo siento por mi sobrina, la quiero mucho, es profesora muy distinguida, tenemos muy distinguidos colegas profesores en la UAM. Algunas malas lenguas dirán que nunca no se nota la diferencia entre cuando están en huelga y cuando no, pero eso son chingaderas, hombre, son chingaderas. Hombre. Claro que pero la UAM, 13 años. 13 sin huelga, ya están en huelga. Ahora, entonces, yo sí siento que hay un tema aquí de que la gente,
el pueblo bueno, sabio, como se le quiera llamar, la gente dice, este es el momento, de aquí soy y voy por lo mío. La gente tiene prisa. La gente tiene prisa, con toda la razón, piensa que el gobierno es su gobierno, con algo de razón, y piensa que tiene mayores oportunidades de lograr sus conquistas ahora que antes o que después. Perfecto, me gusta mucho esto porque eso nos lleva... ¿El gobierno va a poder gestionar esto? Por ejemplo, bueno, es que ahí está el asunto. O sea, hablabas de los cañeros. A ver, más bravos que los cañeros México creo que no hay. Bueno, y más bravos que el lobby del azúcar en Florida tampoco hay. Entonces tú empiezas a tener una defensa proteccionista en México y abres ese frente en Estados Unidos. Por eso decía, están en este momento negociando, aprobando el TEMEC. ¿No? Pero si levantas a los cañeros y les das una expectativa, a ver luego quién los devuelve a su tranquilidad. En materia de accidentes, para agregar un fierro muy importante que está en la lumbre, el tema de Tlahuelilpan es un tema pendiente muy importante. Porque si tú le aplicas a Tlahuelilpan los criterios de responsabilidad política y administrativa que están legislados, por ejemplo, para el caso del ABC, legislados, por cierto, por el ministro Saldívar, hoy presidente de la Suprema Corte, entonces el asunto de Tlahuelilpan cobra una dimensión de responsabilidad del gobierno en funciones absolutamente extraordinaria. Falta eso. Y lo que sigue siendo para mí muy notable, vuelvo al tema, es que todos estos fierros que están en la lumbre, todas estas equivocaciones, decía Martín Caparrós cuando tomamos ayer unos tacos en Los Panchos, decía, es que hay también eso que se llama el errorismo de Estado. Entonces, todos estos errores tan notorios del equipo de gobierno, porque hay un presidente enorme, con una credibilidad impresionante, con un poder cada vez mayor, que produce adhesión y produce miedo, y que tiene tomado casi totalmente el espacio de la opinión pública. Y un gabinete que parece pues estar ahí al lado del presidente sin tener bien a bien claro ni siquiera qué le toca hacer. Bueno, este presidente es muy fuerte, tiene mucha credibilidad, pero realmente lo que ha hecho como presidente puede sumar mucho más del lado de los errores que del lado de pagarles a las clientelas. ¿Por qué? Leí una evaluación o un juego de cuáles son las palabras que más están presentes en el discurso del presidente, y las que están más presentes es vamos a. Vamos a. Al día de hoy, a sus clientelas, lo único que les ha dado realmente tangible son puestos en la administración pública. El salario mínimo. El salario mínimo que ya venía, pero está bien. Hay que dárselo. Cuenta para este gobierno. Y las 5,000 plazas a la gente. Todo lo demás, hasta ahora, son vamos a. Bueno, y sin embargo, su confianza, la confianza que tiene entre la gente, su credibilidad, le permite saltar por encima de estos hechos y proponerse como un gobierno que ya hizo la transformación, porque constantemente están diciendo, esto ya cambió. Yo la verdad veo que cambió el gobierno y lo veo muy claramente, pero de ahí en más no me parece que hayan cambiado gran cosa. Vamos a una breve pausa y seguimos debatiendo pues los múltiples frentes que tiene abierto el gobierno de López Obrador. Regresamos. Bueno, estamos analizando los múltiples frentes abiertos que está enfrentando el gobierno de López Obrador. Y Javier, tú decías, pues lo de la gente es una constante, no es una variable, llevamos mucho tiempo. Y tienes toda la razón. Varias de estas cosas. Sí, pero... O sea, Pemex es un viejo problema. También. Venezuela es un viejo problema. Desde luego. El tema sindicalista que estaba ahí, ¿no? No, para que veas, no. Ese es nuevo, ¿verdad? Eso sí es algo nuevo y yo creo que es un tema central de este gobierno. El tema yo sí creo que hay un sindicalista... proyecto sindicalista
dentro del nuevo gobierno. No me queda claro el nivel de prioridad que tiene para López Obrador, pero yo sí creo que ahí está y es fundamental. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo decía el tema del sindicalismo que siempre estuvo ahí presente, como estaba soterrado por el tema del sindicalismo charro, ¿no? No solamente el charro, o sea, había dos, el sindicalismo coludido, corrupto, etcétera, y el de las empresas. Es que había una parte de sindicalismo del sector público y una parte de sindicalismo del sector privado, ¿no? Pero quiero ir al tema de la CENTE. Creo que me parece muy importante porque yo creo que sí le suben la apuesta a los de la CENTE, empoderados con esta cosa de que, bueno, pues nosotros somos aliados de ustedes. Hay 40 legisladores de la CENTE en el Congreso y pues sí, habían tomado Oaxaca durante el sexenio de Fox, la habían estrangulado a la capital de Oaxaca, pero nunca habíamos visto algo como, que yo recuerde, como los bloqueos de las vías férreas que han tenido pérdidas multimillonarias y que no acaba de resolverse, ese es el tema, ¿no? Y nos regresa este tema, ¿cómo gestionar con tus propios aliados? El miércoles teníamos esa discusión en tercer grado de si son aliados o no son aliados los de la CENTE. Son aliados, obviamente. Yo creo que sí son aliados. En 40 diputados en la Cámara de Diputados, o sea. Pero ¿cómo lidiar con esos aliados? Yo la lectura de Jorge se me hace que es, en términos generales, la correcta, no solamente para la CENTE, sino para muchos otros grupos dentro de Morena. Es decir, ¿qué hacer con el frente izquierdo, no? Sí, es decir, y yo iría más allá. Yo diría que hay un problema de que Morena no es un partido. Era un movimiento que se convirtió en una maquinaria electoral que de repente se encuentra en el poder. Entonces se tiene que institucionalizar. En ese proceso de institucionalización habrá pleitos por lograr control de ciertos temas, de ciertos espacios. Habrá pleitos por promover tu proyecto político personal. Habrá pleitos que tengan ideológicos, de todo tipo. Sí. Entonces, creo que está ese tema general para Morena. Y luego, dentro de Morena, hay un tema específico, creo yo, que es, como decía Jorge, o la interpretación de Héctor de los ultras o del ala izquierda, que es lo mismo, ¿no? Y Jorge señala el caso de Allende, donde la manera de controlar a tus ultras o a tu ala izquierda es cediendo. Bueno, tú creo que dices prestarle la atención necesaria. Hasta que pácatelas. Sí, si decides que pácatelas. ¿Qué Allende significa Allende no. Hay gente que Allende no se animó, nunca pudo. Nunca pudo. Pero pones en otra parte de tu artículo anterior, que es muy bueno porque es un recorrido histórico, que al final, si la parte ultra más radical no se aviene, por lo menos en el casos como Fidel Castro, son eliminados del espacio político. De una manera o de ¿Eso otra. ¿Cómo es? Pues eso es muy interesante. Eso es lo que, el caso, digamos, más extremo, quizás merecía más matices, pero el Che Guevara. Sí. Bueno, cuando, pues, de común acuerdo, más o menos, pues se va. Pero se va al Congo. O se va, o ambas cosas, al Congo y luego a Bolivia. Porque ya no cabía en Cuba, porque pues se estaba conformando como el jefe de un ala izquierda y Fidel no iba a tolerar a ninguna disidencia, pero menos aún una disidencia a su izquierda. Perdón, Jorge, pero la CENTE no se va a ir ni al Congo ni a Bolivia. No, o sea, ¿qué haces con los de la CENTE? Es que esta fue una manera de atender ese problema. Sí. Ha habido muchas más. Mencionaba, porque estoy viendo la serie de Trotsky, que la recomiendo mucho, me recordaba yo cómo, no lo cuenta bien la serie, pero cómo al final el propio Trotsky y Lenin son los que destruyen la rebelión de los marineros de Kronstadt, que eran los que habían llevado a Trotsky al poder. Sí, con represión, pero represión sangrienta. Es una serie rusa. Y con la nueva política económica, que era mover más hacia el centro. Hacia el centro o francamente hacia la derecha. Y entonces, ni un enemigo a la izquierda.
Sí. Vamos a ver cómo les va a este cuadro. Tú lo citas, que el izquierdismo, la enfermedad infantil del comunismo. Pero ¿qué? A mí me encantan todos estos, pero aterricémoslo en México. Bueno, ¿Qué haces con la gente? Les das, es que entre más les des, más te van a pedir. A ver, ¿qué va a pasar con la gente? No sé, pero yo te diría que también creo yo, parte del problema tiene que ver con el estilo personal de López Obrador. Yo creo que López Obrador escoge, no sé cuántos son, 10 temas, voy a decir. Para el sexenio son sus 10 temas y en esos temas da una lata, se mete a fondo, no quita el dedo del renglón. Entonces, ¿qué pasa con muchos posibles temas que no caen dentro de esa lista, que de repente brotan, porque de repente brotan? Como puede ser la CENTE, voy a inventar, que no está en una prioridad de López Obrador. Entonces, creo que también parte de lo que vamos a ver es un presidente que funciona, una persona que funciona como ejecutivo. Creo que así fue en el Distrito Federal y creo que así será ya como presidente, donde tiene sus 10 prioridades y a eso les dedica el 90% de su tiempo. Entonces, eso, hablando de cómo administras todo esto, se vuelve problemático. O sea, esa terquedad y ese enfoque tiene sus méritos, creo yo. Porque sacará adelante pero si tú dejas que la gente siga bloqueando las vías férreas, es un desastre económico. De acuerdo. Yo creo que no lo ve así él. Yo estoy de acuerdo con Javier, a ver, pero ¿cómo lo ves? Él no ve el tema de cuánto cuesta, hombre, que Mittal se enoja y que el otro y la... pero esto puede acabar teniendo crecimiento negativo, puede lo cual es kriptonita para el gobierno, ¿o no? Yo creo que no le importa. No, yo creo. Entonces los va a dejar ahí. No, a ver. Los va a dejar ahí. Volvamos al tema. Es un aliado incómodo porque está continuamente movilizándose para exigirte cosas. Sí. No lo puedes reprimir porque entonces pierdes legitimidad frente a tus aliados. Sí. Todo el análisis que hace Jorge es muy bueno. Pero también, como puso en la vez pasada, eso tiene un límite. Sí. Cuando se pasan realmente de la raya, entonces el gobernante y un gobernante con el poder y con la credibilidad que tiene López Obrador, sí los puede golpear. La pregunta es en dónde está pintada la raya. Yo creo que yo tengo por lo menos un criterio de dónde está pintada la raya. Si tú te fijas, todo lo que ha hecho la CENTE lo ha hecho en estados donde gobierna la oposición. Empezó a hacer algo en Chiapas. Y les echaron la fuerza pública. Y pública. rápidamente los pararon. La policía de Chiapas. Voy a hacer una profecía. Este es buen punto. No vamos a ver nunca a la CENTE movilizada dándonos lata en la Ciudad de México. La CENTE se va a movilizar en Michoacán para acabar de deteriorar el poder estatal. Y en Oaxaca. En Oaxaca, porque es el PRI. Claro. Y y creo que ahí nada más. Y eventualmente va a ganar Morena esos estados. Y a lo mejor en el Estado de México. Vamos a ver cuánto crece Morena con este doble trato que tiene que recibir del gobierno. Por un lado los tiene que contentar y por otro lado los tiene que contener. Y esa es la dificultad y la dialéctica. Y cuando Morena finalmente gobierne Michoacán y Oaxaca, como inevitablemente creo que va a suceder, se suaviza, pero le van a acabar dando mucha lana. Mucho. Sí, ahora, porque la CENTE... Ahora, el incentivo es que se empiezan a formar otros grupos y dicen, pues ese es el caminito. Pues ya verán. ¿O no? Ya se verá en el camino. Bueno, a ver, primero en México, sí, digo, yo creo que es fundamental, está en la Constitución, en un preámbulo inexistente, pero no escrito, pero existente más bien. Sí, ningún conflicto social carece por principio de un detonante conspirativo. Todos pueden tenerlo, o no, pero pueden tenerlo. Es la hora de especular. Está en la Constitución, ahí dice. Entonces, no sabes qué es lo que está pasando. Las huelgas de Matamoros, ¿es Napito? Entonces parecería que Morena se quiere meter en ese mundo. Napito, son, qué sé yo, los chinos que vienen a conspirar para subir los sueldos, para que se vayan. No tengo la menor. Los vietnamitas. Esa está buena. Hay de todo. Esa conspiración china. A ver, no inventaron que todos los problemas de Peña con la Casa Blanca y el New York Times era porque los chinos no querían, los gringos no querían que México se acercara a China, el tren y Slim y una cantidad de locuras, ¿sí o no? Bueno,
pues los A ver, quiero. pero objetivamente, A lo que voy- objetivamente los sindicatos de Estados Unidos sí están apoyando a los sindicatos en México, ¿eh? Bueno, pues, O sea, por ya supuesto. no hablando de O conspiraciones. sea, y los canadienses, en También. caso de Y se vale, solidaridad obrera. de Gómez Bueno, Urrutia, no hay la bueno, menor a ver, duda. pues sí. Toda la razón. Nada más- o sea, nada más- qué A ver, bueno. perdón, va Javier. Yo digo que Sí. qué bueno. Sí. No, ya me perdí un poquito. No, pero digo que no podemos descuidar nunca que puede haber elementos conspirativos al estilo 68 que detonan algo y luego adquiere vida propia. Sí. Y ya da lo mismo el origen conspirativo o espontáneo del asunto, porque ya tienes a la gente ocupando las vías, ya tienes a las huelgas en la frontera, ya tienes a la UAM y ya tienes el siguiente que se va a la huelga. Sí. O sea, no, O el siguiente que te o que te para para un esto, aeropuerto. o los cañeros que empiezan a tomar, a cerrar la entrada de Fructuosa de Estados Unidos. Esa puede ser muy dura, ¿no? Los Javier, cañeros sí. movilizados pueden ser durísimos. Sí, yo sí creo que fuera de sus prioridades, otra vez voy a decir que son 10, creo que todos están viendo, oye, ¿y se vale una huelga? Pues vamos a ver. Oye, ¿y se vale bloquear las vías del tren? Pues vamos a ver. Él finalmente... están calando. O sea, no están calando. Si lo que pasa es que no hay una política explícita sobre muchos temas. Sí la hay con el Tren Maya. Con el Tren Maya no te metas, ¿no? El Tren Maya va. Pero, ¿qué onda con las huelgas en la frontera? ¿Se vale? Pues vamos a ver. O sea, yo creo que Se está más que valiendo, calándolo, sí. es un poco esto de aprovechemos, ganamos, aprovechemos, y ya nos toca, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, insisto, sí. no hay un claro orden interno. Y tu pregunta creo que es la pregunta. ¿Podrá administrar todo esto López Obrador? Pues es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, y la bajo a otro nivel. Tiene el equipo, porque tú decías, o sea, es un presidente voluntarista, echado para adelante, que todos los días está presente en los medios, etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso de Pemex, pues es evidente que puso a gente que no está a la altura del reto. Yo lo tengo clarísimo. Depende cuál sea el reto. No, bueno, el reto es que no explote la bomba. No, pues Perdóname, a es lo que sí mejor les ese- entregaron no, una no, bomba. pero Leo, otra vez, ese es correcto. tu Sí, reto. exacto. Ese es tu Les entregaron una bota, Por entonces- eso, pero ese es tu reto, no es necesariamente el reto del López Obrador. A lo mejor el reto del López Obrador es... ¿Es que explote? Correr la gente que hay que correr de Pemex, Y ordenar pagar- el sindicato, y pagar el quedarse precio. con toda la lana. Pagar el precio. No la lana personalmente para él, pero de la caja para hacer cosas en sus proyectos sociales. Y para eso pone a su oficial mayor del PRD de toda la vida, No, a Octavio pero, Romero. a ver. Tú dices que el Uy. reto es otro. Ese es tu reto, Leo. El de López puede ser otro. Y pues. A ver, el Javier. que ganó No, yo la elección coincido. fue él. Sí. Yo coincido que no hay que ganó, tratar de nosotros no. entender. Sí, pues sí. No, O sea, Eso sin duda. No. Se vale tener una opinión, pero tratar de entender y leer a López Obrador, o sea, decir como si lo racional, lo sensato y la única opción fuera hacer lo que se venía haciendo los últimos 30 años. No, pero más o menos empieza, es que el costo, es que, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de criterios, no es que no sean válidos, Leo, y se vale hacerlos como crítica. Sí, sí. Pero cuando tratas de interpretar a López Obrador, pues lo ves como alguien irracional, errático, etcétera. Y creo que lo que pierdes al verlo desde esa perspectiva es que puede haber otras lógicas detrás mucho de lo que está Ahora, haciendo. esas lógicas están en contraposición de las otras lógicas. De acuerdo. Yo leí completa la nota de Fitch Ratings y quiero decir que está muy bien armada. Si no hacen algo con Pemex, esa cosa va a explotar. No hay el cash flow, no hay los flujos de efectivo. Necesita un rescate esa empresa. Más que quitarle dinero para sus programas sociales, lo que necesita es una inyección de capital. Pues No. Hacienda le va a inyectar una la nota Pemex. A mí me No, parece bueno, lo que dice es que no es suficiente. Ahora, bueno, pues, a mí, sí. Pero Leo, de lo que nos ha dado muestras claras el presidente es de que esas lógicas económicas que te preocupan tanto a ti, que nos preocupan tanto en esta mesa, a él le no son las lógicas que le preocupan primariamente a él. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo, eso sí no es una especulación, es la sustitución de burocracia de confianza o el despido de burocracia más grande que hemos visto en ningún cambio de gobierno. Correcto. ¿Qué es lo que está haciendo? Está cambiando al personal Sí. de los que pueden
a los que llegan. ¿Tú crees que es tan ingenuo como para pensar que eso no va a tener un costo? Naturalmente que está contando con el costo que va a tener esto de la curva de aprendizaje, que puede ser un costo muy alto, pero al final del costo, si a él le alcanza con su apoyo, con su popularidad, para que la curva de aprendizaje pueda ser pagada por cara que sea, lo que habrá hecho es tomar los instrumentos del gobierno federal para sus propósitos, para su programa y para lo que él llama su cuarta transformación. Y ahí lo que tendríamos que ver es... Vale muchísimo eso. Claro, no. Ahora, en una de esas tienes razón tú, Leo, y el costo les explota. lo dimensionó mal. Sí, eso es. Claro, Sí. pero es un riesgo sí, que me está imagino tomando el riesgo. él está calculado. O sea, su costo-beneficio lo hace, pero las variables, los parámetros son otros. Porque yo quiero tocar el tema de las Bueno, vamos a una pausa y regresamos con lo porque ese es un tema hay todavía de mucho los que no hablar, previstos. pero regresamos.